Hola a todos mis queridos seguidores del canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Hoy traigo una historia que está dando mucho de qué hablar. ¿Qué pasó realmente entre Kwan Tatltu y Beren Saat después de ese inesperado encuentro que dejó a todos sin palabras? Quédate hasta el final, porque lo que se ha filtrado podría cambiarlo todo. Todo comenzó hace unos días en un evento privado en Estambul. Nadie esperaba ver a Kwan y Beren en el mismo lugar después de tanto tiempo sin cruzarse públicamente. Según testigos, el ambiente se volvió tenso desde el momento en que sus miradas se encontraron. Kwan, con su habitual serenidad, intentó mantener la compostura, pero Beren, visiblemente sorprendida, no pudo disimular su incomodidad. Una fuente cercana al actor contó que él mismo comentó más tarde: no fue planeado, simplemente coincidimos. Pero puedo decir que esa reunión la afectó mucho. Solo pedimos comprensión. Estas palabras de Kwan encendieron las redes sociales. ¿Qué quiso decir con la afectó mucho? Durante el evento, según los rumores, Beren abandonó la sala apenas unos minutos después de saludar brevemente a su antiguo compañero de reparto. Los presentes aseguran que su rostro mostraba una mezcla de sorpresa y nostalgia. Uno de los invitados afirmó: ella trató de sonreír, pero su mirada decía otra cosa. Parecía que revivía viejos recuerdos. Los fans, por supuesto, no tardaron en reaccionar. Algunos comenzaron a especular sobre un posible reencuentro romántico, mientras que otros defendieron que se trataba solo de un momento incómodo entre dos colegas con historia. Lo cierto es que la química entre ellos siempre ha sido tema de conversación desde que compartieron pantalla hace años. En declaraciones posteriores, Kwan fue abordado por los periodistas al salir de un restaurante en Ñanta. Con una sonrisa discreta, dijo: miren, no hay nada más detrás de esto. Fue un encuentro casual. Pero sí, puedo decir que Beren se sintió removida emocionalmente, y todos debemos ser empáticos. Todos tenemos momentos así. Estas palabras abrieron una ola de interpretaciones. Algunos medios sugirieron que quizás Kwan insinuaba un pasado más profundo entre ambos. Otros señalaron que el tono del actor mostraba un claro respeto hacia Beren, como si intentara protegerla del escrutinio mediático. Por su parte, Beren se mantuvo en silencio durante varios días. Sin embargo, una historia en su cuenta de Instagram llamó la atención: una foto en blanco y negro con la frase: a veces el destino te pone frente a lo que creías haber superado. Los seguidores no tardaron en conectar el mensaje con el encuentro reciente. Un periodista le preguntó directamente a Kwan si volvería a trabajar con ella, y su respuesta fue enigmática: nunca digas nunca. La vida da muchas vueltas, pero ahora estamos en caminos distintos. Poco después de esas declaraciones, la prensa turca comenzó a indagar más a fondo. Algunos periodistas aseguraron haber visto a ambos actores intercambiando mensajes en privado, aunque ninguna evidencia concreta salió a la luz. Aún así, los rumores no tardaron en multiplicarse. En los programas de entretenimiento, los panelistas debatían sobre la posibilidad de que aquella coincidencia no hubiera sido tan casual como parecía. Un conocido columnista escribió: no sería la primera vez que dos viejos compañeros de reparto se reencuentran cuando la nostalgia y los recuerdos pesan más que el presente. Tal vez, entre ellos, aún hay cosas sin decir. Mientras tanto, los fanáticos analizaban cada gesto, cada palabra y cada publicación en redes. Algunos comparaban fotos antiguas de la época de su famosa serie, recordando la química innegable que los convirtió en una de las parejas más queridas de la televisión turca. Otros, en cambio, pedían respeto y señalaban que ambos estaban felizmente casados y que la prensa debía dejar de romantizar una simple coincidencia. Sin embargo, el silencio de Beren solo alimentó más la curiosidad. Pasaron los días, y finalmente, durante la presentación de una nueva campaña publicitaria, la actriz rompió su silencio. Vestida con elegancia, respondió con calma a las preguntas de los reporteros: la gente a veces necesita crear historias donde no las hay. Fue un encuentro inesperado, nada más. Le deseo lo mejor a Kwan,
siempre. Sus palabras parecieron poner fin a la controversia, pero los gestos no pasaron desapercibidos. Mientras hablaba, sus manos se entrelazaban nerviosamente y su mirada, aunque firme, parecía esconder un matiz de melancolía. Los analistas del lenguaje corporal en las redes no tardaron en compartir videos al detalle, buscando señales de que aquella historia no estaba completamente cerrada. Días después, un video filtrado desde el mismo evento cambió nuevamente el rumbo de la conversación. En las imágenes, se podía ver a Kwan acercándose a Beren brevemente, diciendo algo al oído antes de que ella se apartara con una sonrisa tensa. El clip, que apenas duraba unos segundos, se volvió viral. Los usuarios especularon sin descanso. ¿Qué le dijo? ¿Fue una disculpa, un recuerdo o simplemente un saludo cordial? Los medios internacionales comenzaron a recoger la noticia, destacando la fascinación que sigue despertando esta dupla incluso después de tantos años. En Latinoamérica, donde su serie fue un éxito rotundo, los titulares hablaban de un posible reencuentro de leyenda. Mientras tanto, fuentes cercanas a la producción de un nuevo proyecto cinematográfico confirmaron que ambos actores habían sido considerados para papeles principales en una película romántica. Aunque los representantes de ambos negaron cualquier vínculo profesional inmediato, la sola posibilidad bastó para encender nuevamente las redes. Una publicación anónima en un foro especializado en farándula aseguraba que el director del proyecto soñaba con reunirlos en pantalla, convencido de que la magia entre ellos trasciende los años. La noticia no tardó en llegar a oídos de los protagonistas y según algunas fuentes, Beren habría pedido expresamente no coincidir en ningún proyecto a corto plazo. Por otro lado, Kwan, en una entrevista más reciente, fue un poco más abierto. Admiro a Beren como artista. Lo que hicimos juntos fue especial y quedará en la memoria de muchos. Pero cada etapa tiene su tiempo y yo estoy enfocado en otros retos. Estas palabras, aunque diplomáticas, sonaron como un cierre elegante a una historia que aún deja ecos en el público. Sin embargo, lo que nadie esperaba era la aparición de un tercer personaje en esta trama mediática. Una amiga cercana de Beren comentó en un programa de televisión que la actriz había tenido un sueño recurrente tras el encuentro, en el que revivía escenas del pasado. Fue como volver a aquellos días en los que todo era nuevo, intenso, impredecible, habría dicho entre risas nerviosas. El público, dividido entre la nostalgia y el escepticismo, sigue debatiendo en redes. Algunos dicen que la historia demuestra que las emociones verdaderas nunca mueren del todo, otros sostienen que se trata simplemente de un episodio amplificado por la prensa y la memoria colectiva de los fans. Y mientras todo esto sucede, tanto Beren como Kwan continúan con sus vidas, cada uno siguiendo su camino profesional con éxito. Pero en el fondo, nadie puede negar que, por un breve instante, ese encuentro inesperado en Estambul hizo que el tiempo pareciera detenerse. Quizás, como escribió Beren en aquella enigmática historia, el destino a veces te pone frente a lo que creías haber superado, no para revivirlo, sino para entender cuánto has cambiado desde entonces. Así que, queridos seguidores, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que fue solo una coincidencia o hay algo más detrás de esas miradas? Déjenme sus comentarios aquí abajo y no olviden suscribirse al canal para no perderse las próximas noticias del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo video.